Mateo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. También dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y también dice, y bienaventurados los mansos y limpios de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Además dice, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miren Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Esta palabra Jesús se la expresa a aquellos que estaban sedientos, que querían y tenían necesidad. Y dice Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, ¿qué dice? Recibe. Y al que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Pero se necesita algo allí. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la acción? ¿Cierto? Hay una acción, no es solo la palabra, es una acción. Hay que pedir. Hay que tocar. Hay que llamar. Hay que buscar. Porque estos son los que van a recibir respuesta. Así que, ¿quién de ustedes aquí está pidiendo sanidad por su cuerpo hoy? ¿Hay alguno enfermo entre vosotros, dice la palabra? ¿Hay alguno acá enfermo? ¿Alguno necesita sanidad? Necesita sanidad. Necesita sanidad. Pedid y se os dará, ¿cierto? O sea, si yo no digo, pues el Señor dice, bueno, pues no necesita entonces. Pero esto nos enseña a que pedir nos obliga a ¿qué? A sujetarnos a Él. A clamarle a Él. Él sabe qué necesidad tienes tú, pero ¿qué está esperando de nosotros? Escucho. Si no pides, no recibes. Ahora, ¿quién de ustedes ha estado necesitando un milagro de parte de Dios en su vida? ¿Y quién de ustedes ha estado llamando a Dios para que le abra las puertas de bendición en su vida? Y vamos a introducirnos en esta historia o en este pasaje de la palabra que fue parte de la historia de Jesús en su ministerio. Vaya a San Marcos capítulo 5. En el versículo 25 vamos a encontrar este pasaje. Jesús está predicándole a sus discípulos y viene Jairo, un escriba de la ley, de la Torá y de todo lo que era en ese tiempo de Jesús. Tiene su hija enferma, pero cuando sale con él para la casa de su niña, en el camino sucedió esto, versículo 25. Pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué tocó? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? ¿Cómo dice en la Reina Valera? ¿Cómo dice? ¿Seré qué? Pero el problema era ¿cuál? Entonces, ¿qué tenía que decir realmente? ¿Qué debería estar escrito allí? Que fuera sana. Pero ella dice allí en ese evangelio, en la Reina Valera, ¿seré qué? Salva. Hay una incongruencia. ¿Qué es entonces lo que no habíamos notado en esta enseñanza? Y sigue diciendo, versículo 29, y enseguida
la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel qué. O sea que esta enfermedad era un qué para ella. ¿Qué es azote? Un sufrimiento, como cuando le dan un azote con un látigo a alguien, ¿cierto? Un azote era un látigo prácticamente en su vida. Y dice el versículo 30, llegó luego Jesús y conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Versículo 34. Entonces Jesús le dijo, hija. ¿Cómo le dijo? Hija. Y luego de decirle hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Y entonces le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué entonces hubo primero para que haya sanidad en esa mujer? Pues salva. Primero entonces fue aquí en este caso la salvación. Y luego como consecuencia de eso vino ¿qué? La sanidad. Yo te hago una pregunta. ¿Hace cuántos años estás cargando con tu enfermedad? Porque esta mujer llevaba ¿cuánto? 12 años. 12 años con un azote que no era cualquier azote. Miremos entonces quién era esta mujer y cómo era lo que a ella le pasaba. Introduzcámonos en este pasaje para entender cómo es que Dios habla y lo que nos quiere enseñar con este pasaje pequeño en el cual está en la Escritura. Esta mujer entonces llevaba 12 años enferma y había gastado, ¿qué dice? ¿Que se había gastado cuánto? Todo lo que había conseguido, tal vez hasta su herencia, lo que le dejó tal vez sus padres o algo, o lo que había trabajado, todo lo había gastado en medicina o en o modelos para poder sanar. ¿Cuánto dinero tú has gastado en tu enfermedad? ¿Cuánto has gastado en médicos particulares, en exámenes especializados? Todo con el único propósito ¿de qué? De ser sano. Porque ese es ¿qué? El enfoque. Lo que usted quiere es ¿qué? Sanar, ¿cierto? Lo que usted busca es sanar. Al fin y al cabo, eso es el fin por el cual a veces nos enfermamos y estamos enfocados en ¿qué? En la sanidad. Muchas veces nosotros gastamos mucho dinero buscando la pasta milagrosa. ¿Dónde está? ¿Cuál es el medicamento? Y uno como médico pues lo sabe más que nada. Pero hay algo más que hay aquí. ¿Cómo se llamaba la enfermedad de ella? ¿El qué? Bueno, la verdadera enfermedad de ella era la hemorroisa. Así es que se llama esa enfermedad, hemorroisa. La hemorroisa, para que usted lo sepa, se conoce como la enfermedad de von Willebrand. O sea, actualmente ya se sabe que esa enfermedad que tenía esta mujer, que era la hemorroisa, era una enfermedad que se llamó así debido a su descubridor, von Willebrand. Y esto consiste, ponga atención, en un trastorno que hay a nivel de la sangre de una persona donde le falta una proteína
que está en niveles muy bajos. Esa proteína, entonces, cuando está baja, llamada así, von Willebrand, eso fue lo que él descubrió, no permite que la sangre se coagule. ¿Qué es la coagulación? Cuando se corta, hay una herida y empieza a brotar sangre. Pero ¿qué pasa a los minutos? Se cierra o ya no sale más sangre. Se estanca. ¿Qué es lo que sucede realmente allí? Pues lo que sucede es que los glóbulos rojos o estas proteínas que acabamos de ver también, lo que hacen es que inmediatamente levanta lo que usted conoce como plaquetas. ¿Sí lo ha escuchado? Tiene las plaquetas bajas o tiene las plaquetas altas, sobre todo bajas. Entonces, cuando las plaquetas estas se bajan, entonces no coagulan la herida y la sangre sigue saliendo. Entonces, esta mujer se le llamó como flujo de sangre. O sea, constantemente tenía una anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque esa mujer sangraba y goteaba constantemente y de esa manera entonces se consideraba que era como inmunda. ¿Por quién? Por los hombres que habían leído en la Torá que una mujer que tenía menstruación era inmunda. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Leamos esto en Levíticos capítulo 15. Levítico capítulo 15, en el versículo 19. Cuando la mujer tuviere, estas son las leyes a las impurezas físicas dictadas por Dios a Moisés para su pueblo. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será ¿qué? Inmundo hasta la noche. Dice el versículo 20, todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. Y también todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavara sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Entonces, ¿cómo estaba la mujer del flujo de sangre? Inmunda, pero había algo más. ¿Cuáles eran las consecuencias cuando la mujer tenía la menstruación? El hombre no la podía ¿qué? Tocar. Miren esas leyes tan extrañas. No la podía tocar. Y lo que ella, donde se sentase y donde tocare con las manos, quedaba como inmundo. Dígame usted qué puede hacer entonces. Aislarse. Estar totalmente aislada por esta enfermedad. O mejor, por esta circunstancia. Ahora lea el versículo 25. Ahí. Levítico 15:25. Y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, o sea, eso ya no es normal, el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será ¿qué? Inmunda, como en los días de su costumbre. 12 años siendo ¿qué? Inmunda. Y ustedes se quejan por la depresión, por la ansiedad o por la tristeza, o porque le duele un brazo, o porque no puede caminar. Pero esta mujer llevaba 12 años sin poder tener una coinonía, tal vez con sus hijos, tal vez con un esposo, tal vez con sus padres, con sus familiares, con los vecinos, porque nadie se podía acercar. Yo les pregunto, ¿cómo entonces era la vida de esta mujer? La soledad,
Usted por lo menos dirá, pero es que yo estoy sola o estoy solo. Pero usted se puede acercar a alguien. Usted puede sentir un abrazo de alguien. Usted puede escuchar a alguien, compartir con usted y tomarse un chocolate. Pero esta mujer no. Todo lo que la ley consideraba inmundo era decir lo mismo que impuro, que sucio o no santo. ¿Entiende entonces la, el panorama de esta mujer? Y entonces, ¿cómo hacía para trabajar? ¿Cómo hacía para sostenerse? ¿Quién veía por ella? Porque ahí no habla de que tenía un esposo que la cuidaba o que le sostenía. Tampoco se habla de hijos, pero se enfoca en la mujer. Y dice también acá que era la misma condición, exactamente la misma de un leproso desde los tiempos de Jesús. ¿Alguno ha tenido un familiar con lepra? Ya no, ¿cierto? Pero en Manizales aún existe un sitio. Se llama Agua de Dios, donde van los leprosos. Y me acuerdo en los tiempos de mi papá y mamá que él nos contaba, porque todavía se veía mucho esa enfermedad. Pero el leproso tenía algo especial. Tampoco se podía, ¿qué? Tocar. Y en el tiempo de Jesús sí que era una cosa inmunda, de lo más inmundo posible. Es más, cuando un leproso, incluyendo a esta inmunda que era esta mujer, caminaba por algún lugar, no podía caminar por las principales calles de la ciudad. No podía caminar al lado de alguien. No podía pasar por donde había multitud de personas. Y donde le vieran a ella el goteo de su sangre, la gente tenía la autoridad para gritarle a los cuatro vientos a la gente y decirle: ¡inmunda! ¡Inmunda! ¿Se imagina el estado anímico de esa persona? ¿Cómo sería? ¿Se imagina? No se le permitía ni siquiera entrar al templo a adorar. No podía ir a la iglesia. No podía estar allí. No podía reunirse con nadie. No se podía acercar nadie a menos de 4 metros de ella. No podía caminar por donde la gente lo hacía. Y siempre estaba aislada. Versículo 30. Mire el capítulo 15, versículo 30. Pero cuando la persona sanaba, el sacerdote hará del 1, voy a leerle desde el 29. Mejor el 28 para que me entiendan. Y cuando fuera libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 jabalominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces vemos la explicación de lo que Dios está enseñándole al pueblo, del por qué se consideraba una persona contaminada. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al crear el ser humano? Vivir y habitar en medio de su pueblo. Pero Dios, ¿cómo es? Santo.
Y el ser humano, después del pecado, ¿en qué condición quedó? Separado. Si está separado de Dios es porque no es santo. Entonces, ¿qué es? Inmundo. Impuro. Estaba en pecado. O sea que una persona que anda en pecado, ¿cómo está delante de Dios? Inmunda. Está contaminada. Entonces, ¿qué va a pasar con mi relación con Dios? No hay relación. No porque Dios no quiera, sino porque el pecado, ¿qué? No le permite a Dios, su santidad, vivir con esa persona. Y hoy en día ya no se quiere predicar sobre el pecado. Hoy más bien se les predica de cómo vivir bien, de cómo estar cómodos, de cómo ser un buen papá, una buena mamá, cómo tener unos hijos hermosos, bellos, agradables. Y sencillamente nos enseñaron una doctrina que nos están diciendo que es cristiana y no lo es. Al pecado hay como llamarlo pecado. Y cuando tú juegas con el pecado, ¿cómo estás delante de Dios? Inmundo, contaminado. Entonces Dios coluda, esto de ejemplo para que el pueblo entendiese lo que dice el versículo 31, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios ahora? Este es el tabernáculo. Pero ese tabernáculo, ¿cómo tiene que andar? Limpio. Porque si no está limpio, ¿cómo está? Impuro. Y usted dirá, bueno, yo ya estoy limpio por la sangre de Cristo, entonces no hay problema conmigo. ¿Qué dice allí en el versículo 30? La mujer cuando sanaba, ¿qué tenía que hacer? Tenía que apartarse 7 días. Y solo hasta el 8º día podía volver a reconciliarse con la sociedad. Y tenía que hacer 2 sacrificios. Un palomino era por el pecado y otro en holocausto. ¿Cuál es la diferencia entre, aquí dice, ofrenda por el pecado y otro holocausto? El primero era un sacrificio por el pecado que ella tenía de inmundicia. Pero el otro era holocausto. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que uno se sacrificaba, se le regaba la sangre al animalito, a la tórtola. Pero el otro se quemaba. Cuando dice holocausto es que se quemaba en la brasa hasta que quedaba la ceniza. Y con esta ceniza se usaba en las bateas de agua y se tenía que lavar constantemente con ella porque esa batea se consideraba que estaba como santificada. Es lo mismo que hacían los sacerdotes en el templo. Las ceremonias hebreas y judías era para que así el pueblo debía mantenerse como delante de Dios, santo, puro, porque Dios habitaba en medio del tabernáculo. ¿Recuerdan dónde estaba el tabernáculo? En el centro. Y en Jerusalén, ¿dónde estaba el tabernáculo? En el centro. Por lo menos el tabernáculo en el tiempo de Jesús ocupaba más de la mitad de la ciudad, del tamaño. O sea, todo el mundo tenía que verlo. Donde estuviera, tenía que verlo. Entonces, ¿cuál es la razón de que, vamos a tomar un ejemplo, la Iglesia Católica hizo algo maravilloso? Fue a cada ciudad, a cada municipio,
y los jesuitas construyeron unas grandes sinagogas, llamadas como iglesias o catedrales. ¿Y de dónde se veían? De todas partes. Usted va a cualquier pueblo y lo primero, lo más alto es que la cúpula. Y esto realmente se hizo no porque quisieron, sino porque la intención era decirle, Dios está en medio del pueblo. ¿Se acuerdan? El templo de Jerusalén. La gente también veía lo mismo. Y esto realmente identificaba o significaba que Dios estaba en medio de ellos para que el mundo, para que el pueblo, para que los ciudadanos caminaran ¿cómo? En santidad, recordando siempre que Dios estaba en medio de ellos. Entonces la gente ¿cómo caminaba? ¿Qué decía? ¿Qué hablaba? ¿Cómo compartía? Había reverencia, había respeto, había palabra. Yo le doy mi palabra que yo le compro ese bien y le voy a la plata de esa manera. Y él con la palabra, no había que firmar ¿qué? Hipotecas, ni las letras, porque la palabra ¿qué? Valía. Pero la palabra valía era porque la gente tenía temor ¿a quién? A Dios. Esa era la razón realmente por la cual se hacía esto de esta manera. Pero así también habría algo de haber guardado, de haberse santificado, de hacer las cosas correctas. Entonces, si Dios estaba en medio de ellos y ellos actuaban correctamente, entonces cuando ellos necesitaban un favor de Dios, ¿qué pasaba? Dios les respondía. Dios estaba con ellos, porque podía habitar en medio de ellos. ¿Sí ve lo importante de esto? Entonces, de esta manera, el favor de Dios estaba con ellos. Y de esta manera también, y por esa razón, los impuros también eran considerados como pecadores. Si usted va hoy al camp, al parque, ¿qué es lo primero que usted ve que le llama la atención alrededor del parque? La cúpula de la iglesia de San Francisco. Y está ahí y permanece ahí. Pero si usted observa 10 metros fuera de la cúpula, allá en el piso, ahí en el semáforo, ¿qué encuentra? Las prostitutas, el vicio, los ladrones, los viciosos, todos están allí. Pero muy pocos entran a la iglesia. Pero están en las puertas. Pero no entran. Y cuando entran ¿con qué? Con mucho respeto. No hacen tanta bulla como acá, no, allá todo el mundo es callado. Cuando usted pasa por ese lugar, ¿qué siente? Dígame qué siente. La verdad, dígame qué siente. Primero usted le echa mano a la billetera, al celular, lo que pasa. Y usted es ¿verdad? Segundo, se le pasa por el lado esa que va con la minifalda, una señora como de 50 años con una minifalda y con, mejor dicho, ¿y usted qué hace? ¿Qué hace? Dígame qué hace. ¿Sí o no? Esa es la reacción. Usted no está diciendo, ¡inmunda! ¡Inmunda! Pero usted, no me quiero contaminar. Y si me habla, yo no sé. Y si me pide un favor, yo sé. Lo primero que necesitamos para que tú sanes es tener sed de Dios. Si no hay sed de Dios,
No hay nada, hermanos. Así la impureza o el pecado nos aleja de nuestras comunidades, nos aísla de nuestras familias y sobre todo nos separa de Dios y finalmente nos lleva a la muerte. Cuando tu hijo peca contra ti, ¿tú qué haces? Cuando sabes que tu hijo está pecando, ¿tú qué haces? ¿Lo aíslas? ¿No le vuelves a hablar? ¿Inmundo? ¿Contaminado? No, ¿tú qué haces? Hay algo por encima de la condición que hizo que me lleva a ¿qué? El amor. Hay un amor que usted no entiende, pero que está por encima del pecado. Y si tu hijo pecara 10 veces contra ti, entonces ¿tú qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Y qué le dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. Diariamente. ¿Cuál es la condición? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de eso? Entonces, si de esa manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, entonces, ¿a qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Llenarte de remordimiento? ¿De falta de perdón? Primera carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 7. Es cortico, pero lo quiero leer. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? ¿Cómo dice ahí? Nos ha llamado a vivir ¿qué? ¿Y qué más? No impuras. Otra versión. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estábamos viviendo ¿cómo? En la inmundicia. Éramos la prostituta de la 18. Éramos el vicioso de la 18. Esa era nuestra condición delante de Dios, aunque Dios estaba al lado. Esa era nuestra condición. Si volvemos otra vez a San Marcos capítulo 5, vuelva ya usted a San Marcos capítulo 5, tomemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Miremos el versículo 27 al 29. Cuando oyó hablar de Jesús, aquella mujer, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? ¿Qué era lo que había realmente en la mente de esta mujer? ¿Sabe, hermanos? Esta mujer no quería vivir más. Ella todo lo que tenía era inmundo, todo, aún ella era inmunda. Estaba contaminada. Ya había sido tratada de muchas maneras. Esa mujer había sido reprochada, aislada, señalada, vituperada, ofendida, aborrecida, robada, desanimada y con nadie en el mundo aparte de discriminada. ¿Qué más espera una persona que está en esta condición? Me quiero morir. No quiero vivir más así.
estoy cargando este azote 12 años, no aguanto más. Entonces ella se acerca a Jesús. Pero para acercarse a Jesús, había en medio de Jesús, ¿quiénes? Una multitud de personas. Por lo tanto, esa mujer no podía estar ahí. No podía estar ahí. La ley se lo prohibía inclusive. La mujer creía que su manto, tocando su manto, sería ¿qué? Hosana. ¿Sí o no? Salva Hosana. Entonces, ¿qué le quiso tocar? ¿O qué le tocó? El borde del manto. El borde del manto, allí como aparece, allí no se ve muy bien, pero en ese bordecito allí, en las 4 puntas, se colocaba un flequillo que era azul, como turquesa, enrolladito y que era amarrado en las puntas del vestido. ¿Qué tenía que ver esto con la enfermedad de esa mujer o con su condición? El deseo de ella era ¿cuál? Si solo tocare el borde de su manto. ¿Qué es lo que hay allí que no entendemos? Estas franjas o un cordón azul era un recorderis que Dios le había dicho al pueblo de Israel que colocara en los vestidos. O sea, ¿cuántos tenían eso? Todos. Y eso le recordaba guardar los mandamientos de Dios, con los cuales podían llegar a ser ¿qué? Si ellos cumplían la ley y guardaban los mandamientos, ¿qué podían alcanzar? Salvación. Eso les había dicho desde la antigüedad. Si ustedes viven en mis mandamientos y guardan mis mandamientos, entonces ustedes serán un pueblo que santo, puro, limpio, sin mancha, y vivirán para siempre. Porque el que cumplía la ley vivía para Dios. Entonces mire, esta mujer se acerca y cuando ella se está acercando, ¿en qué está pensando? Quiero tocar el manto y allí en el manto están ¿qué? Los flequillos. Y cuando toque los flequillos, entonces llegaré a ser ¿qué? Salva. Salva. No estaba preocupada por la enfermedad. Ya había decidido no seguir. Ya estaba cansada de gastar todo su tiempo y su pensamiento. ¿Cómo sano? ¿Cómo sano? ¿Qué hago? ¿Qué me tomo? ¿Qué hierbita me tomo? ¿Qué agüita me tomo? No, ella por fin entendió de que ya no tenía de dónde cogerse y ahora ella tiene que decir que, por lo menos que sea que, salva. Si solo tocare el borde de su manto, seré salva. No tengo nada. Ya no tengo ni siquiera en qué morir, muerta, en qué vivir. Ya no tengo en qué vivir. No tengo ni un peso, no tengo nada, nada, nada. Por lo menos si tocar el manto, seré salvo. Así que ella entendió que no podía salvarse por sí misma. Ya entendió que Jesús, que ofrecía vida eterna, salvación. Ya ella entendió que por sí misma no se podía salvar. Así que no tenía vida a causa de esa enfermedad y ya no veía un futuro en ella. Ya no veía futuro. Había sido desechada, discriminada,
insultada, aislada, señalada, ofendida, aborrecida, robada, desanimada y sin un lugar en el mundo. Pero esto trae consecuencias. Una persona así se llena de otras cosas en su corazón. Estas circunstancias entonces le trajeron a ella ¿qué? Amargura, tristeza, depresión, desánimo, apatía, insatisfacción, descrédito por todo. Y critica todo lo que ve. Para ella nadie es bueno, ni ella. ¿Se ha encontrado personas como esas? ¿Cómo le llaman hoy? ¿Cuál es la palabra que le usan hoy? ¿Cuál? Tóxica. Esa es una tóxica. O tóxico, ¿no? ¿Cuántos tóxicos hay acá? Nos volvemos tóxicos y ni siquiera nos damos cuenta cuando hay ¿qué? Amargura en nuestro corazón. Tal vez a usted no se lo dicen porque lo quieren mucho, pero tal vez debería hablar con Dios a ver si realmente hay amargura. Y dice la palabra en Hebreos que cuídense de toda raíz de amargura. ¿Por qué? ¿Cómo le parece que una amargura enferma tu cuerpo? Un resentimiento daña tus órganos. Una falta de perdón te puede generar en tu corazón un ataque cardíaco. Estoy hablando real, lo que dicen los médicos. Y usted dice, ay, me dio esto, ay, me dio eso. Examínese primero. No mire la enfermedad. Mírese primero ¿qué? El corazón. Porque tal vez la enfermedad no está en el cuerpo, está en ¿qué? En su alma. Y eso repercute ¿dónde? En el cuerpo. ¿Sabe que el cáncer no mata a nadie? Eso lo dicen los médicos. Los científicos pues que estudian eso. Lo que los mata es ¿qué? La depresión, la pensadera. ¿Qué va a pasar conmigo? Esto, eso, lo otro. Y entonces su mente está constantemente pensando en la enfermedad. Cuando una persona muere de edad, un hombre, y queda su esposa viuda, y eran muy unidos, ¿qué dicen los hijos? No, mi mamá no aguanta. Se va rapidito con mi papá. Pero se va en amargura, en resentimiento. Entonces brota en su cuerpo una enfermedad. Normalmente cáncer. Pero ¿sabe usted cómo puede destruir un cáncer fácilmente? Con risa, con alegría, con gozo. Porque eso produce en el hipotálamo unas endorfinas y esto hace que el cuerpo empiece a producir sustancias químicas que empiezan a hacer y estimular el mismo cuerpo y se sana. Increíble, hermanos, es verdad. Pero ¿qué necesita primero? Sanar el alma. Y no estoy diciendo que sea fácil. No es fácil, pero para la mujer del flujo de sangre tampoco era fácil. Ella creía que si tocara su manto podría llegar a ser salva, a tener vida eterna. Ella realmente lo único que le importaba era por lo menos que se salvara, ya que su cuerpo no podía salvarse. Así que ser parte de ese reino de Dios que Jesús predicaba
en ese lugar era lo más importante para ella. Ella quería y tenía sed de justicia, tenía sed de espíritu, quería ser consolada por Dios, quería ser recibida en los brazos del Señor, porque tenía fe. Fe en que podía ser ¿qué? Salva. Que si ella no podía cumplir la ley, por lo menos ese que estaba tocándole el manto sí cumplía la ley. Entonces me aferro a aquel que sí está cumpliendo la ley por mí. Y como consecuencia de su salvación, porque la llamó como hija. Es que para llamarla hija no era cualquiera. La llamó hija. Entonces fue sanada por tocar a Jesús. Pregunta, ¿qué sanó a aquella mujer? ¿El tocar su manto? No era el manto. Pero Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque poder salió de mí. Mire por ejemplo en Lucas 8:45. Lea ahí en Lucas 8:45. La misma historia con un detalle. 8:45. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, ¿por qué le dice, hija, tu fe te ha salvado? ¿Qué fue lo que esta mujer sacó del corazón de Jesús? Salvación. ¿Cuál es el poder que Jesús tenía? Que dijo, se me salió un poquito de poder. ¿Qué es lo que Jesús vino a traer? Salvación. Entonces él sintió que algo salió. ¿Qué fue? Salió salvación de mí para alguien. Y por eso necesitaba mirar quién era, porque al parecer no se había dado cuenta quién lo había tocado. ¿Cómo? Era mucha la gente, pero él sintió en que todos esos que habían allí no tenían ¿qué? No había fe, no había fe de salvación, pero había una que con solo tocarle el manto sintió que salió poder de él, que salió salvación. Por eso era tan importante para decir, ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó. Entonces, lo único que hace salir de Jesús su poder es algo. Si usted necesita una sanidad, ¿Dios lo puede sanar? ¿Por qué no lo hace? Es necesario algo para que salga poder de Jesús. Y lo único que mueve el poder que hay dentro de Jesús es la fe. Porque la fe, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerque a Dios tiene que creer que Él que existe y que Él es galardonador, que Él recompensa a los que ¿qué? A los que le buscan. Pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así que lo único que va a mover a Dios en su corazón es un corazón contrito y humillado que esté lleno de ¿qué? De fe. De quererse ¿qué? Salvo
antes que ser ¿qué? Sano. Así que cuando te enfocas en la salvación antes de la sanación, entonces fluye el poder de Dios en ti. Si realmente anhelas ser salvo por medio de Jesús, entonces posiblemente la confirmación de tu salvación sea que la sanidad. Cuando ya este hombre, cuando Jesús encontró a esta mujer y vio quién era, ¿qué le dijo? Hija, tu fe te ha salvado. Por lo tanto, sé libre de tu azote y queda sana. ¿Cuántas veces hemos ido a Dios a pedir que nos ¿qué? Sáname. Cuando lo que tenemos que pedirle es ¿qué? Sálvame. Pero esto tiene que tocar el corazón de Dios y entonces habrá sanidad. Vaya a Romanos 3:23. ¿Recuerdan? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros delitos y pecados. O sea, ¿cómo estábamos de Dios? Diga conmigo, inmundos. Muertos. Inmundos. A ver, ¿cuántos de ustedes a su lado tienen un inmundo? Vea, Daniel sí cumple la norma, vea, separado 3 metros ahí. ¡Inmundo! Entonces, hermano, nuestra sangre estaba contaminada a causa del pecado, porque estábamos separados de Dios. Romanos 10:4 son versículos que son importantes que usted los tenga presentes en su vida. Romanos 10:4. Pero cuando la mujer se acercó a Jesús, ¿qué le agarró? El flequillo. ¿Sabe qué representaba el flequillo y por qué es azul? Porque representa el cielo. Señor, yo quiero entrar al cielo. Por eso le digo que el problema no ella no era ya la sanidad, era salvación, porque ya lo había perdido todo, ya no tenía más, no decir, por lo menos sálvame, Señor. Eso representaba el cielo y a la vez representaba los mandamientos de la ley de Dios. Entonces dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuántos de acá la ley? ¿Cuántos? ¿Cuántos la hemos violado? Todos, todos. Por más que usted se sienta puritano, limpio, perfecto, usted con un solo pensamiento ya pecó. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Por lo tanto, ¿cómo quedaría de Dios? O sea, sería inmundo. Pero necesito el favor de Dios. Y no puedo cumplir la ley porque cada vez la embarro. Entonces, ¿qué hizo la mujer? A buscar el borde de un manto, a ver, de un santo aquí. Pero el santo ahí, ¿quién era? Jesús. Entonces, cuando ella busca tomar el manto, entonces, ¿a quién? ¿A quién fue? Porque no fue el manto de cualquier otro, no fue un discípulo, no fue a nadie más. ¿Fue de quién? De Jesús. Entonces Jesús dijo, yo soy la ley de Moisés. Y cuando decimos que venimos a Jesús y solamente a Jesús, entonces Él dice, yo cumplí la ley por ti. Y cuando yo cumplo la ley por ti, entonces Dios te ve como si crees en la obra que yo he hecho.
Esa es la diferencia. Ese fue el error que nos vendieron mal vendido muchos años. Que necesitamos otros para poder interceder o para poder buscar alguien que me haga un favor, alguien que pueda sanarme. Pero Jesús está diciendo, el problema no es la sanidad, el problema es la salvación. Y salió poder de mí. Así que ¿cuántos de aquí ahora tienen ese poder de Jesús en sus vidas, llamado el Espíritu Santo? Por Él somos salvos. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso, por el precio que pagó. Entonces, antes de sanar el cuerpo, Dios quiere sanar ¿qué? El alma. Y mientras tengas resentimientos, odios, rencores, amarguras, falta de perdón en tu corazón, te vas a gastar la plata del mundo, te vas a comprar los mejores carros, te vas a comprar las mejores casas, te vas a hacer los mejores viajes, pero tu corazón seguirá siendo ¿qué? Inmundo. Y por eso es que no tienes ¿qué? Gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, fe y el amor de Dios que sobrepasa todo. La paz de Dios. Así que tus heridas que han quedado en tu vida, tus dolencias que te han hecho enfermar, tus iniquidades y pecados, deseos carnales, etcétera, que han afectado tu calidad de vida. Pero como la mujer del flujo de sangre, primero tienes que salir del aislamiento. Ella se atrevió a pasar por encima de la gente. Se abrió espacio delante de ellos. Ya no le importó lo que demás pensaran de ella. Ya no le importó lo que el mundo decía de ella. Porque tenía un enfoque. ¿Y era quién? Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro enfoque. Pero tienes que salir del aislamiento. Tienes que salir de ese cajón en donde estás. Tienes que anhelar con todo tu corazón que Jesús realmente salve tu vida. Tienes que poner tu confianza solo en Él. Y entonces verás el milagro. Verás la sanidad. Es la única manera. Porque no va a sanarte el aceite. No va a sanarte mis manos. No va a sanarte las buenas palabras de yo puedo, yo soy capaz, yo soy sano. No se trata de eso. Se trata de rendirle nuestra vida a Cristo. Y para poderle tocar el manto se tenía que humillar. A lo más bajo. Así que si no puedes limpiar el pecado, es porque estás contaminado. Y el único que puede limpiar esa contaminación es un sacrificio. ¿Y Jesús qué hizo? Fue a la cruz. Y en la cruz pagó el precio. Y regó su sangre para que hoy tuvieras salvación. Y como consecuencia, sanidad. Termino diciéndole 1 Juan 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. A sus 94 años, Juan está escribiendo esto en la isla de Patmos. Y dice 1 Juan 1, versículo 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo te limpias la inmundicia? Por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿tengo que ir a traer sangre? No. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Pero cada día, ya no voy a ver la catedral, ya no voy a ver el monumento. Cada día voy a ver a Cristo en mi vida, en todo lo que hago y en todo lo que digo, para que Él me mantenga ¿qué? Santo. Esa es la diferencia, esa era la enseñanza que se quería dar. Eso es lo que Dios quería hacer con el templo, decirle, miren, siempre estoy contigo. Así que cuando vayas a pecar, cuando vayas a errar, cuando vayas a cometer un error, mírame a mí y mira si lo que vas a hacer es a mi manera y guarda mis mandamientos. Y si no, y si pecases, y si por casualidad hubieras fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Denle un aplauso al Señor por lo que hizo. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cierre sus ojos por un momento. Y si usted necesita ser sano, le puedo decir que Jesús quiere sanarle. Pero antes de sanarle, antes de traer el milagro que tú necesitas, o tal vez la petición que tú le estás haciendo, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto le estás pidiendo, Señor, por favor, por favor, por favor, Señor, este milagro que necesito, esto que necesito en mi cónyuge, esto que necesito en mis hijos, esto que necesito en mi cuerpo? Señor, si puedes, Señor amado, sanarme. Pero antes de eso, tenemos que hacer como la mujer del flujo de sangre. Si solo tocare su manto, si solo fuera salva, Señor,